Continuamos con la solución del ENAM 2017 comentado. Esta vez vamos a ver las preguntas del examen B desde la 21 a la 60. Pregunta número 21 del área de pediatría, infectología. Adolescente de 15 años, desde hace 15 días presenta fiebre, dolor abdominal, vómitos y aparición de coluria. Al examen ictericia y hepatomegalia. Laboratorio TGO 740, TGP 1020. Tiempo de protrombina normal. ¿Cuál es el tratamiento? Muy bien, nos presentan un caso clínico donde nos piden respuesta al tratamiento, pero tenemos que ver frente a qué estamos para elegir el tratamiento. Entonces, este es un caso clínico que muy probablemente estemos frente a una hepatitis. La hepatitis tenemos las principales, la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, pero descartamos que sea una hepatitis B, C, porque no nos dan antecedentes de sus causas más frecuentes, que son promiscuidad a través de relaciones sexuales o a través de transfusiones de sangre, hemoderivados. No nos dan en el caso clínico ese antecedente. Entonces, paciente adolescente, probablemente estemos frente a una hepatitis A. Pero en general, cualquier tipo de hepatitis cursa con una clínica característica, con prodromos, una fase ictérica y una fase de recuperación, que de acuerdo a qué tipo eso va a variar. Entonces, en los prodromos tenemos anorexia, vómitos, caso clínico, nos da fatiga, artralgias, mialgia, cefalea, fotofobia, faringitis, coriza, fiebre y coluria. Es decir, datos inespecíficos generalmente. Paciente, caso clínico, presenta vómitos, fiebre, coluria. En la fase ictérica ya disminuyen los síntomas generales inespecíficos, hay ligera pérdida de peso, hepatomegalia, esplenomegalia y dolor en hipocondrio derecho, puede haber colestasis y adenopatías. Nuestro caso clínico presenta hepatomegalia, dolor en hipocondrio derecho. Y en la fase de recuperación ya disminuye, hay leve hepatomegalia y alteraciones bioquímicas como por ejemplo el aumento de las transaminasas. Entonces estamos frente a una probable hepatitis del tipo A aguda, ¿no? Entonces nos piden el tratamiento. Nosotros tenemos que saber que este tipo de hepatitis, el 99% tiene una recuperación sin secuelas. Solo un 1% menos puede llevar a un síndrome de colestasis, puede recidivar o puede cursar con una hepatitis fulminante, que es generalmente de 0,1 la frecuencia a 1%. Pero descartamos que estamos frente a una hepatitis fulminante, es decir, esta hepatitis fulminante nos presentaría un cuadro de insuficiencia hepática. ¿Por qué lo descartamos? Porque el caso clínico nos dice tiempo de protrombina normal. Para nosotros decir que estamos frente a una hepatitis fulminante que me da un cuadro de insuficiencia hepática aguda, tiene que tener una triada. Hay una enfermedad hepática aguda, nuestro caso clínico lo tiene, pero no tiene clínica de encefalopatía, ni mucho menos de coagulopatía por el tiempo de protrombina normal. Es decir, descartamos que estemos frente a una hepatitis fulminante como complicación de la hepatitis A. Y una hepatitis A como el 99%, entonces simplemente el tratamiento sería hidratación y sintomáticos. Ese sería la... Pregunta número 22 del área de obstetricia. Gestante de 10 semanas acude por náuseas, vómitos, sangrado vaginal en moderada cantidad y dolor en hipogastro. Examen, presión arterial 120/80, orificios cervicales entreabiertos con escaso sangrado, útero de 25 centímetros y su unidad beta de 200.000 unidades internacionales. ¿Cuál es el manejo más adecuado? Nos presentan un caso clínico de hemorragias del primer trimestre, la primera mitad de la gestación. Entonces es un caso clínico muy interesante que nos puede hacer pensar en un probable diagnóstico y también en otro probable diagnóstico. Entonces, si acá nosotros pensamos que el diagnóstico es una amenaza de aborto
o un aborto en curso, entonces diríamos que tal vez la respuesta sería observación. Pero si pensamos en otro diagnóstico, que es lo muy probable de este caso clínico, entonces la respuesta ya sería otra. Si bien es cierto, el caso clínico no nos dan el síntoma muy característico de esta patología, pero nos dan dos características muy importantes de esta patología, como es el útero de 25 centímetros, es decir, para las 10 semanas debe estar aproximadamente 10 centímetros, entonces, es decir, es un útero grande, y nos dan una unidad beta de 200.000. Para las 10 semanas generalmente la unidad beta llega a su pico máximo, aproximadamente 50.000, es decir, tenemos dos datos, un útero grande y la unidad beta muy elevada, ¿no? Entonces, pero ¿cuál era el dato que no era característico, el dato característico que no nos presenta en patología? Porque estamos hablando de una mola hidatiforme. Generalmente esta patología se presenta con hemorragia indolor en el 97%, pero acá nos dicen que hay una hemorragia con dolor, ¿no? Pero no por eso lo vamos a descartar. ¿Por qué? Porque tienen los otros dos, útero de mayor tamaño al que correspondería para la edad gestacional, en un 50%, y también tiene vómitos, una hipermesis gravídica, tiene más características, esas son las que nos presentan. Y el diagnóstico se hace con el cuadro clínico y la unidad beta desproporcionadamente alto para la edad gestacional, como vimos, 4 veces más. Generalmente a las 10 semanas debe estar con 50.000, tiene 200.000 el caso clínico, y un útero agrandado. No olvidar acá como dato adicional, en la ecografía es casi patognomónico la imagen en tormenta de nieve o panal de abeja en esta patología. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento de elección es el legrado aspirado. Entonces estamos frente a una mola hidatiforme y me piden el manejo legrado uterino aspirativo. Pregunta número 23 del área de gastroenterología. Mujer de 60 años consulta por sangrado rectal y baja de peso de 10 kilogramos en un mes. Cambios en el ritmo evacuatorio, sensación de pujo y moco. Proctosigmoidoscopía, adenocarcinoma de sigmoides medianamente diferenciado. ¿Cuál es el examen para evaluar para la diseminación de la enfermedad? Entonces estamos frente a un cáncer, nos dice, un adenocarcinoma, que es el más frecuente, realizado el diagnóstico por una proctosigmoidoscopía. Entonces, aquí hay que ver qué nos están preguntando. Nos piden el examen para evaluar la diseminación de la enfermedad. Porque si a mí me preguntaran cuál es el examen o la conducta a seguir, así, si me preguntaran así a secas, la conducta a seguir todo cáncer del área de intestino grueso, bajo, es, si se realiza con proctosigmoidoscopía, el siguiente examen a hacer es la colonoscopía. Pero a mí, ojo acá, me están preguntando cuál es el examen para evaluar la diseminación de la enfermedad. Entonces, estamos frente a un cáncer de colon rectal, como les dije, que el diagnóstico se debe hacer con una colonoscopía, pero a mí me preguntan por la diseminación. Entonces, aquí lo que nos ayuda bastante es la tomografía abdominal para el estiaje, para la diseminación. Entonces, como vemos acá, si se detecta un cáncer de colon mediante una rectosigmoidoscopía, como en nuestro caso clínico, es obligado siempre a hacer una colonoscopía completa. Eso hubiera sido la respuesta si me hubieran preguntado cuál es la conducta a seguir, pero no. Dice, el estudio de extracción, que es lo que me pregunta, se realiza con la tomografía, una tomografía tóraco-abdominal, y como dato adicional, las metástasis hepáticas son las más. La respuesta sería tomografía helicoidal multi. Pregunta número 24, en el área de salud, comunidad, administración y gerencia. El médico jefe de un centro de salud reúne a las presidentas de los comedores populares de su jurisdicción y las capacita sobre las medidas sanitarias para evitar enfermedades transmitidas por los alimentos, logrando una disminución significativa de la diarrea en ese año. ¿Qué función fundamental de la salud pública se desarrolla? Es un caso, una pregunta interesante que nos va a permitir diferenciar 2 o 3 conceptos que siempre vienen. Vamos a ver, aquí lo rescatable es que se está trabajando con una población en riesgo, es decir, aquí el médico de ese centro de salud
está trabajando con las presidentes de los comedores populares, es decir, con una población en riesgo ¿de qué? De enfermedades gastrointestinales, ¿no? O transmitida por los alimentos. Entonces ese dato es muy importante. Y me piden qué función fundamental de la salud pública estaría en desarrollo. Vamos a ver. Dentro de las formas de acción en salud pública tenemos cuando hablamos de promoción, cuando hablamos de prevención, cuando hablamos de curación, o cuando la promoción hacia qué está dirigido, la prevención hacia qué está dirigido. Entonces, la promoción está dirigido hacia los determinantes de salud. Cuando hablamos de determinantes de salud quiere decir todos aquellos actores que están inmersos en la salud de las familias, en la salud de las personas, desde el Estado, desde los gobiernos regionales, desde las municipalidades, desde las organizaciones de base como el vaso de leche, los comedores, las mismas iglesias, los mismos agentes comunitarios, entonces todo, desde los centros de salud, los colegios, las mismas familias, todos ellos son los determinantes de la salud. Entonces, cuando hablamos de promoción, actúa sobre esos determinantes de la salud, tiene que ver con ello. Cuando hablamos de prevención, ya actúa sobre personas con factores de riesgo o en riesgo de enfermar. Y cuando hablamos ya de curación, rehabilitación, ya ha habido un daño, es decir, ya hay una enfermedad que ha generado un daño. Entonces, esos conceptos son muy importantes que lo tengan. Entonces, cuando hablamos, según la OMS, ¿qué es la promoción de la salud? Es un proceso que consiste en proporcionar a las personas, familias y comunidades los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Es decir, ojo, me hablan sobre personas, familias, comunidades. Es decir, cosas que abarca cosas muy generales. No me hablan acá la promoción de salud sobre de personas en riesgo. Entonces eso es muy importante porque me están diciendo en la pregunta específicamente se está trabajando en comedores con riesgo de producir enfermedades gastrointestinales, enfermedades diarreicas. Entonces, ¿cuáles son esas características de la promoción de la salud? Sus objetivos son los determinantes de la salud, que ya mencionamos cuáles son. Está dirigido a un público en general, lo que les decía. No hace distinción de poblaciones en riesgo, ojo ahí. No es específica, tiene efecto múltiple. Es intersectorial y no es exclusivo de un profesional de la salud. Su acción es preferentemente fuera de los servicios, en la escuela, el barrio, etc. ¿Y qué lo va a diferenciar de la prevención de la salud? Entonces, la prevención está enfocada, ¿cuál es su objetivo? Reducir las enfermedades, controlar los factores de riesgo, proteger a los individuos que están en riesgo. Su población objetivo de la prevención de la salud es individuos enfermos o en riesgo de recaer, es decir, en grupos en riesgo. La diferencia acá que es en la población en general, la promoción de la salud. Esas dos diferencias. Y la promoción de la salud tiene principalmente tres componentes. Una buena gobernanza sanitaria que tiene que ver con las políticas de Estado, la educación para la salud o educación sanitaria, entonces esa no sería la respuesta. La educación sanitaria o educación para la salud es un componente de la promoción de la salud, y ahí vemos por las características de la pregunta, no es promoción de la salud, y escenarios saludables como municipalidad, colegios, iglesia, todo. Entonces, la educación para la salud o educación sanitaria es una actividad educativa diseñada para ampliar el conocimiento de la población en relación con la salud, población en general, y desarrollar valores y habilidades personales que promueve. Para la OPS, Organización Panamericana de Salud, su finalidad es que la población adopte comportamientos más saludables, es decir, trabaja en la población en general, la educación para la salud o educación sanitaria, que es un componente de promoción de la salud, y utiliza, dice, campañas de comunicación o sensibilización, que son actividades de participación con contenidos teóricos y prácticos dirigidos a crear conciencia en la población en general sobre su salud en los distintos ámbitos de la comunidad. Entonces, hasta aquí hemos descartado que no son campañas de comunicación, que no son sensibilización, que no es educación sanitaria. ¿Por qué? Porque esos tres componentes tienen que ver con promoción de la salud, que abarca a la población en general. Nuestro caso específicamente nos dice en una población en riesgo. Entonces, estaríamos frente, o es una protección específica o una protección en salud. Pero ¿por qué no una protección en salud? Porque esto abarca términos más generales. Dice, la protección en salud
garantiza que la sociedad otorga por medio de los poderes públicos para que un individuo o grupo pueda satisfacer sus necesidades y demandas de salud al obtener acceso adecuado a los servicios del sistema o de alguno de los subsistemas de salud existentes en el país, sin que la capacidad de pago constituya un factor decisivo. Es decir, es el acceso a la salud para estar protegido. Entonces, la protección específica es el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones tendientes a garantizar la protección de las personas frente a un riesgo específico, con el fin de evitar la presencia de la enfermedad. Aquí, en otras palabras, el médico del centro de salud ha hablado con las presidentas de los comedores, correcto, para dirigir charlas todo a las personas en riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales por los alimentos. Es decir, específica, como vemos acá, protección específica para reducir el riesgo. La respuesta sería protección específica. Pregunta número 25 del área de gastroenterología. Varón de 55 años sufrió apendicectomía laparoscópica hace 15 días. Anatomía patológica: tumor carcinoide apendicular que compromete la base del mismo, es decir, de la escisión, compromete hasta donde se ha descendido el tumor. ¿Cuál es la recomendación? Entonces, estamos frente, hay dos tipos de tumores a nivel de apéndice: los tumores primarios y los tumores secundarios. Estamos frente, la pregunta es un tipo de tumor primario. Vamos a ver que hay tumores benignos y malignos. Específicamente nos hablan del carcinoide, que es un tumor maligno primario de apéndice. Entonces, los protocolos dicen, hay dos posturas. Es importante conocer la actitud quirúrgica ante un hallazgo intraoperatorio, es decir, si el hallazgo ha sido intraoperatorio, tiene que tener en cuenta todos estos acápites. Pero la pregunta va con esto segundo. Tumor apendicular. El diagnóstico definitivo anatomopatológico tras la apendicectomía. A mí me dicen que se ha hecho el diagnóstico tras la apendicectomía. Entonces estamos en este caso. Frente al tumor carcinoide. Es el más frecuente, no suele producir síndrome carcinoide. Entonces, ¿qué se hace? Si estamos frente a un tumor superior a 2 centímetros con margen sección positiva, en este caso cogido la base, el tumor del apéndice, o invasión mesoapéndice, entonces se debe hacer hemicolectomía derecha. Entonces esa sería la respuesta, hemicolectomía derecha. Pregunta número 26, el área de psiquiatría: ¿cuál es el factor de riesgo para un comportamiento violento? Aquí podríamos descartar algunas alternativas. Tanto el autismo como la depresión generalmente no cursan. El autismo más bien es un paciente introvertido, ensimismado, encerrado en sí mismo. La depresión tiende más bien a ser un paciente melancólico, con tendencia más bien al suicidio, depresivo, pierde las relaciones externas con familiares, etcétera. Entonces generalmente no presentan comportamientos violentos. La bulimia, como ya vimos en una de las preguntas en el examen tipo A, es un trastorno de la alimentación, ¿no? Entonces, que tampoco generalmente presenta un comportamiento violento en general, presenta un comportamiento convulsivo, no control, pero con respecto a la alimentación, más nada. Y el fetichismo, pues bueno, el fetichismo es generalmente adoración o exceso de afecto por cosas, sobre todo, bueno, ropas íntimas, ¿no? En el aspecto sexual. Entonces generalmente no hay un comportamiento violento en términos generales. Entonces, ¿qué nos quedaría? Trastorno psicótico. Y vamos, entonces, frente a un paciente que se presenta, sobre todo nos dice los protocolos, frente a un paciente que en emergencia, en la consulta, ingresa, es un paciente agitado, con una conducta agresiva, ¿no? Entonces, hay que hacer un estudio diagnóstico, porque podemos estar frente a un paciente psiquiátrico o podemos estar frente a una patología orgánica que lo conduce a esa conducta agresiva o frente al consumo de sustancias tóxicas. Entonces, es prioritario descartar que estamos frente a un episodio psicótico.
Después, bueno, ya vimos que es los trastornos psicóticos, un paciente generalmente fuera de la realidad, con alucinaciones, trastorno del pensamiento, ideas delirantes. Entonces aquí, factor de riesgo para un comportamiento violento sería los trastornos psicóticos. Pregunta número 27 del área de pediatría, dermatología. Niño de 6 años presenta zona de alopecia en el cuero cabelludo. En casa tiene perro y gatos. El examen microscópico muestra ectotris. ¿Cuál es el agente causal? Muy bien, vamos a ver. Aquí la duda estaría frente a dos hongos, pero por suerte no solo está uno en la respuesta, que es Microsporum y Trichopitón. Si hubiera estado Trichopitón, ahí sí hubiera sido la duda. ¿Qué marco? Microsporum o Trichopitón, que son las, como ya vamos a ver, los dos agentes causales más frecuentes de las tiñas. Candida albicans no podría ser, no hay no está asociado generalmente a las mascotas, a perros y gatos. Malassezia furfur no es causante la pitiriasis vesicolor, que tiene otro tipo de presentación, ¿no? A través de lesiones hipocrómicas, hipercrómicas, entonces a nivel de generalmente en cuerpo, y no podría ser. Entonces aquí, como les digo, la duda hubiera sido, ustedes tienen claro los dos agentes más frecuentes de tiñas, es Microsporum o Trichopitón. Entonces, como no encontraron Trichopitón, hubieran marcado Microsporum y hubieran acertado. Entonces estamos hablando de las dermatofitos o tiñas. Entonces, el dermatofito más frecuente en general, como dato adicional, es el Trichophyton rubrum. Hablando específicamente de la tiña capitis. Entonces, ¿qué es la tiña capitis? Es la infección del pelo o del cuero cabelludo causada por dermatofitos de los géneros Microsporum y Trichophyton, caracterizada por la descamación del cuero cabelludo, la alopecia, prurito y afectación del cabello externamente. Es decir, cuando esa tiña afecta externamente al cabello se llama ectotris, por lo que me han preguntado, o internamente endotris. Entonces, vamos a ver. Entonces, la tiña capitis, más común en niños de 3 a 7, agente Microsporum canis en el 80% y Trichophyton tonsuras en el 15%. Pero ojo, hay una bibliografía que dicen que en el Perú el más frecuente es Trichophyton tonsuras. Entonces, si les preguntan al momento cuál es el agente más frecuente en tiña capitis y les vienen los dos Microsporum y Trichophyton tonsuras, si bien es cierto, como les digo, hay una literatura que dice que es en el Perú Trichophyton tonsuras, pero ustedes tienen que marcar Microsporum canis, no se olviden. Entonces acá, el Trichophyton tonsura produce endotris. En cambio, el Microsporum canis sí produce los dos, ectotris y endotris. Entonces, de hecho, si hubiera estado los dos, definitivamente, por este dato, tenían que marcar Microsporum canis, que sería la, ¿no? Entonces acá, como les decía, en el Perú, Trichophyton tonsuras. Su tratamiento de elección es la grisión fulmina como dato adicional, y ahí también tienen en tiña corporal, en la tiña cruris, quien es el más frecuente, y en la tiña pedis, quien es el más frecuente. Pregunta número 27. Bueno, la respuesta entonces sería micros. Pregunta número 28 del área de ginecología, infectología. Mujer de 24 años acude a consulta por lesión en genitales externos. Antecedente de 3 parejas en los últimos 3 meses. Alergia a la amoxicilina. Examen úlcera indolora en labio mayor derecho. Color rojizo con bordes indurados. ¿Cuál es el medicamento indicado? Entonces aquí, de hecho, ustedes tienen la lesión característica. Ha venido una pregunta, ya la comentamos en la primera parte, de la famosa sífilis primaria, ¿no? La úlcera indolor, el labio mayor derecho, todo, bordes indurados. Entonces, me están diciendo tratamiento. Entonces, ustedes, de hecho, van a saber qué es penicilina benzatínica. Entonces, pero acá dicen alergia a amoxicilina. Entonces, ustedes recordarán en segunda línea, entonces, doxiciclina, que es una tetraciclina.
y marcarían de repente esa la respuesta. Entonces, le decía, el caso clínico me da la clínica del chancro primario, que es la lesión típica, la sífilis primaria. Entonces, tratamiento, penicilina G benzatínica, salvo en neurosífilis que se usa penicilina G sódica. Acá el CDC, ¿no?, nos dice sífilis primaria, penicilina benzatínica, y nos dan opción la doxiciclina como de segunda línea. Y neurosífilis, la G cristalina. Entonces, doxiciclina o penicilina benzatínica. Entonces, muchos hubieran marcado doxiciclina, porque dice acá alergia a amoxicilina. Pero el tratamiento de la sífilis con penicilina es tan efectivo que dicen, entre riesgo y beneficio, si hay antecedente de alergia a otro betalactámico, se corre ese riesgo y se da, de todas maneras se da la penicilina benzatínica, excepto ya que presente una RANS a la penicilina benzatínica, se da como segunda opción la doxiciclina. Entonces aquí la respuesta sigue siendo penicilina benzatínica, aunque nos dicen como dato que es alergia a la moxi. Pregunta número 29 de oftalmología. Mujer de 50 años hipermétrope, que desde hace 24 horas refiere visión de halos coloreados alrededor de puntos luminosos en el ojo derecho y dolor intenso en el mismo, además de midriasis media ardefléxica derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Lo subrayado es, como les digo, lo más frecuente, lo más característico en los casos clínicos. Una paciente mujer de 50 años con alteraciones anatómicas, ya hipermétrope, en la clínica visión de halos coloreados alrededor de puntos luminosos, muy característico de esa patología que nos están preguntando, y al examen físico con midriasis media ardefléxica. Entonces, vamos a ver, entonces aquí estaría, esta patología encaja dentro del diagnóstico de ojo rojo, pero vamos a ver, ¿sería una conjuntivitis aguda? ¿Por qué no sería una conjuntivitis aguda? Generalmente la conjuntivitis aguda va con ojo rojo no doloroso, y acá el caso clínico dice dolor intenso, por lo tanto descartaríamos. Entonces aquí es un síndrome, estaría dentro del ojo rojo, que es o glaucoma agudo, conjuntivitis o uveitis aguda. Entonces estos dos no van con ojo rojo, entonces lo podríamos descartar. Además, la dacriocistitis aguda, generalmente el cuadro clínico tenía que ser una tumoración infectada, pustulosa en el borde interno del ojo, entonces inflamación de la glándula lacrimal, ¿no?, que puede producir hinchazón de cara, todo eso. No, el caso clínico no es ese. Desprendimiento de retina, un dato adicional, generalmente va con miopes, no con hipermétropes, y además la clínica tiene que decirle generalmente miodesoxias o lo más característico en los casos clínicos para que sugiere desprendimiento de retina es la pérdida de la visión desde la periferia hacia adentro, como una mancha que va ocupando todo el campo visual desde la periferia hacia el centro. Eso no lo menciona, y eso sí es muy sugerente de desprendimiento de retina. Entonces, como vimos, ya descartamos conjuntivitis aguda porque es un ojo rojo indoloro, entonces uveitis aguda anterior o glaucoma agudo. Entonces, la uveitis aguda anterior lo descartaríamos porque me produce millosis, no midriasis. Entonces, con esos datos, miren, yo podría llegar al diagnóstico, un probable glaucoma agudo de ángulo severo. Entonces, ya les decía, no conjuntivitis porque es no dolor, hiperemia conjuntiva, pero no dolor ni afectación visual. En el caso clínico hay dolor y afectación visual. Y no podría ser uveitis anterior porque generalmente al examen hay miosis y bradicoria, es decir, en una lentización en la respuesta a la pupila, reflejo pupilar. En cambio, en el glaucoma es muy característico la midriasis media radioactiva, nos dice. Entonces, descartamos. Estamos frente entonces glaucoma agudo de ángulo cerrado, más frecuente en mujeres, el caso clínico mayores de 50 años, hipermétropes, ojos pequeños. La clínica visión borrosa nos los da el caso clínico, halos coloreados alrededor de luces por edema corneal, dolor ocular intenso y pupila en midriasis media radioactiva. Entonces,
La respuesta sería un glaucoma agudo de ángulo cerrado. Pregunta número 30. En el área de pediatría e infectología, escolar de 8 años picado por un insecto presenta bruscamente prurito intenso, edema de párpados y labios y disnea. ¿Cuál es el tratamiento inmediato? Frente a un probable angioedema, frente a un probable anafilaxia, frente a un probable que me puede producir un shock anafiláctico, es la única indicación dentro de los shock de la adrenalina, ¿no? El shock anafiláctico es la única indicación de la adrenalina. Para la hipotensión, en el contexto de otros tipos de shock, es la noradrenalina, como ya sabemos. Entonces aquí estamos probable una anafilaxia por la picadura de insecto, un probable angioedema, que es una cosa grave. Entonces, de elección es la adrenalina. No es que no se use antihistamínico, no es que no se use corticoide, pero lo más efectivo y lo primero a usar es la adrenalina o epine, que sería la respuesta. Pregunta número 31, el área de neonatología, recién nacido de 7 días, parto domiciliario, Hace 2 días secreción ocular, es decir, su secreción empezó a los 5 días de recién nacido. Clara, acuosa que se torna purulenta, examen, hiperemia marcada y quemosis, ¿no? Edema en conjuntiva. ¿Cuál es el probable agente infeccioso? Podemos descartar acá, la duda cuál sería, entre gonococo y clamidia trachomatis, ¿no? Porque estafilococos y hacer generalmente es la afectación. Esto por la clínica me dice que generalmente es una conjuntivitis de intraparto. Generalmente estafilococos es posparto. Cándida no me dicen de antecedentes de vaginitis o de que madre con cándida, entonces no podría ser. La duda va a ser entre gonococo y clamidia principalmente. Entonces, frente a qué estamos, como les dije, la secreción ocular tiene 7 días, 2 días antes, es decir, a los 5 días, y ese dato es muy importante uno el otro. Estamos frente a, como les dije, estafilococo no puede ser porque generalmente es posparto, la transmisión es posparto, acá probablemente es intraparto. Entonces estamos frente a una gonocócica, conjuntivitis gonocócica, o de inclusión la más frecuente, que es por clamidia trachomatis, pero el inicio acá es entre el primer y cuarto día, acá es más tardía, 7º, 14º día, entonces su secreción empezaba el 5º día, más iría para gonocócica. Este es más hiperaguda, acá generalmente, como le digo, es un poco más, demora más, y además en el caso clínico tienen que presentarme en el contexto de una enfermedad sistémica. Herpética, bueno, no viene la respuesta, pero generalmente va a cursar con erupción vesicular. Frente a la conjuntivitis recién nacido de tipo gonocócica, aparece a los 2-4 días de nacimiento con quemosis y gran producción de pus. Ojo, que si no se trata puede llegar a la ulceración, perforación corneal y pérdida del ojo. Se trata, como dato adicional, con penicilina tópica y ceftriaxona sistémica. La respuesta sería gonococo. Sobre todo aquí lo que define es el tiempo, ¿no? Que aparece a los 5 días, la clamidia es más lejos a partir del 7º día y generalmente en el contexto de una enfermedad sistémica. Pregunta número 32 de Ciencias Básicas del área de anatomía. Si al examinar a un paciente encontramos el signo de Trendelenburg, ¿qué músculos se encuentran paralizados? Como dato adicional, aquí es una pregunta, bueno, un poco de memoria. Ese signo de Trendelenburg evalúa los abductores, ¿no? Y principalmente evalúa como vamos a ver, al músculo glúteo medio y menor, ¿no? El signo de Trendelenburg. La pelvis del lado que no sostiene al cuerpo desciende, el glúteo medio del lado en que se apoya está débil o afuncional, signo positivo. Es decir, lo normal es que cuando uno se apoya en un miembro, el otro normal, pero si desciende quiere decir que los músculos glúteo medio, mediano, que son abductores, estarían, como se compromete. La respuesta sería evalúa qué músculos están paralizados, probablemente el glúteo medio y menor, los abductores. Pregunta número 33 del área de neonatología. Para reducir el riesgo de luxación patológica de cadera en un lactante posterior al drenaje quirúrgico por una artritis séptica, ¿cuál es la posición de inmovilización de la cadera? Es decir, me están pidiendo pregunta del área de rehabilitación post
drenaje quirúrgico, un paciente con artritis. Vamos a ver, entonces el tratamiento específico de la artritis piógenas generalmente se incluye drenaje del exudado purulento, tratamiento antibiótico e inmovilización de la articulación afectada. Me están pidiendo por esto. Con respecto a esto dice, la articulación afectada debe estar en descarga. La inmovilización se lleva a cabo generalmente mediante férulas de reposo en posición funcional de semiflexión para disminuir el dolor, ¿correcto? Aquí, y esas son, por ejemplo, a través de estos tipos de pañales, a través de estos tipos de instrumentos, generalmente debe estar en flexión, y lo ideal sería, la respuesta hubiera sido en flexión y abducción juntos, pero nos dan por separado. Entonces lo principal, una posición funcional, como dices, en semi, la respuesta que sería flexión. Pregunta número 34, el área de obstetricia. Gestante de 30 semanas presenta repentinamente dolor y sangrado vaginal oscuro, presión arterial 120/80, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, de 30 semanas, ya segunda mitad de la gestación. A ver, ¿qué podríamos descartar? Puede ser una placenta previa, lo cual es lo característico. Generalmente la hemorragia sin dolor. Acá representa con dolor, es decir, es un sangrado vaginal indolora. Esto es lo más característico de la placenta previa que le van a colocar en los casos clínicos. Por lo tanto, se lo descartaría. Una rotura de vasa previa, también lo descartaría, porque tienen que darme el caso clínico. Eso se da en la amnioresis, ya en trabajo de parto. Eso no me lo menciona el caso clínico. La rotura uterina, lo más frecuente el caso clínico es que le den durante el parto. Puede suceder antes del parto, pero lo más frecuente es durante el parto, ¿no? Y además un dato muy característico es que la paciente, la gestante, va a lucir muy tóxica, hipotensa, en mal estado general, algo que el caso clínico no me lo dice. Amenaza de parto prematuro, no me hablan de contracciones, no me hablan a nivel de los cambios a nivel del cuello, por lo tanto no sería el diagnóstico más probable. Entonces nos están hablando de un desprendimiento prematuro de membrana. Comienzo brusco, nos dice el caso clínico, sangrado escaso oscuro y hay dolor. Entonces tiene esta triada que puede haber el sangrado externo o sangrado oculto. El sangrado externo, cuando es parcial, o si es total desprendimiento, puede ocluir y dar un sangrado. Y acá les dejo esta tablita de diagnósticos diferenciales. Pregunta número 34, la respuesta sería pregunta número 35 del área de otorrino. La presencia de secreción en el oído medio sin signos o síntomas e infección se denomina otitis media o otitis media con exudado. La respuesta entonces sería la. Pregunta número 36 de ciencia básica del área de fisiología. ¿Qué secretan las células parietales del estómago? Entonces, de todas estas sustancias vemos que hay dos alternativas, ¿no? Porque el factor intrínseco también lo produce las células parietales del estómago, pero lo principal, su producción más característica de las células parietales es el ácido clorhídrico. Esta diapositiva nos dice entonces, las células parietales tienen receptores para H2 para la histamina, tienen receptores para la gastrina y tienen receptores para la acetilcolina. Entonces, a través de esos estímulos va a producir, a través de la bomba de sodio-potasio, va a producir a la luz del lumen hidrógeno y cloro a través ya de una bomba de cloro y potasio. Entonces me va a producir ácido clorhídrico. Entonces la respuesta ahí sería ácido clorhídrico, pero como también le digo, el factor intrínseco también lo produce la célula parietal, pero entre los dos la mejor ácido. Pregunta número 37, el área de dermatología. Entre las enfermedades de hipopigmentación de la piel se encuentra el vitiligo, que se caracteriza por. Entonces el vitiligo
dentro de las características que acá están, lo resaltante para responder la pregunta es su patogenia. La causa es desconocida, idiopática. Se asume algunos factores, como factores genéticos y no genéticos. Dentro de los no genéticos hay tres teorías. La más aceptada es la autoinmune. También existe la teoría neural y la teoría bioquímica. En otras palabras, no es producida por agentes como se creía anteriormente virales, es decir, no es una enfermedad dermatológica producida por virus, por lo tanto no es contagiosa, ¿correcto? No es contagiosa. Entonces aquí la más aceptada es la teoría autoinmune, es la más aceptada. Si bien es cierto, está asociada a algunas enfermedades endocrinológicas también. Ha sido pregunta, como dato adicional, ha sido pregunta cuál es la lesión característica del vitiligo. La respuesta era máculas acrómicas. Fue pregunta en un año. Entonces aquí, lo que caracteriza el vitiligo sería autoinmune, no contagioso y se desencadena por estrés como muchas enfermedades autoinmunes. Pregunta número 38, el área de hematología. El cromosoma Filadelfia se presenta en la leucemia. Entonces, una pregunta de memoria, pero vamos a ver. ¿Qué es el cromosoma Filadelfia? Para que tengan una idea, es un cromosoma que corresponde a una translocación 922, que a nivel molecular se traduce en la formación del gen quimérico BCL-ABR. En el 90-95% de casos produce la leucemia mieloide crónica, son cromosomas Filadelfia positivo. El cromosoma Filadelfia no es exclusivo de la leucemia mieloide crónica, ojo, pero es en un 90-95%. Exclusivo también lo presentan, por ejemplo, la leucemia linfoide aguda, la leucemia linfoide aguda tanto en adultos pediátricos, la leucemia mieloide aguda. Supongamos hubieran venido todas estas claves, de hecho ustedes, por ser el mayor porcentaje, 90-95, y que es de buen pronóstico, tendrán leucemia mieloide crónica. Entonces presenta en la leucemia mieloide crónica. No, porque su LDL lo tiene 150, pero vamos a ver. Pacientes con diabetes mellitus en nuestro paciente y con un LDL entre 70 a 189. Nuestro paciente es diabético con un LDL de 150, por lo tanto necesita tratamiento de elección, estatinas como prevención primaria para reducir los eventos cardiovasculares. Y el cuarto grupo son aquellos pacientes que no han tenido una enfermedad cardiovascular, no son ni diabéticos, están entre este grupo etario, 40 a 75 años, con un LDL entre 70 a 189 y un riesgo cardiovascular mayor o igual de 7.5% a los 10 años. Entonces, pero nuestro paciente estaría acá, en este grupo. La respuesta, estatinas de elección. Pregunta número 40, ¿cuál es el síntoma principal de la fibromialgia? La fibromialgia es una enfermedad reumática que generalmente se caracteriza, la clínica es dolor y rigidez generalizada. Tiene estos dos síntomas principales, pero el principal es el dolor, sobre todo al tratar de localizar 18 puntos dolorosos, ¿no? Entonces, la respuesta, dolor generalizado, el síntoma principal de la fibromialgia. Pregunta número 41 del área de nefrología. Mujer de 40 años consulta por cefalea y epistaxis. En los últimos 2 meses ha presentado baja de peso, cansancio, náuseas y diuresis disminuida. Madre en tratamiento de diálisis. Radiografía de abdomen, riñones aumentados de tamaño. Examen, palidez de piel y mucosa. Presión arterial 170/100. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, nos habla de una paciente mujer hipertensa sintomática con una probable insuficiencia renal crónica y con el antecedente que la madre también probablemente ha tenido una insuficiencia renal crónica terminal que ahora está en diálisis. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? A ver, vamos a tratar de ir descartando. Para que sea una pielonefritis crónica, ¿qué tendría que presentar el cuadro clínico? Entonces, antecedentes de infecciones
infecciones de tracto urinario altas, a repetición, con una leucocituria, con gran positivo al examen de orina. Entonces eso no nos da el cuadro clínico, ¿no? Además, si ella es una pielonefritis crónica, probablemente pueda que haya afectación renal y más bien en la ecografía los riñones pueden estar más bien disminuidos de tamaño. Tendríamos que descartar la glomerulonefritis primaria y la vasculitis. Aquí la vasculitis, la única que podría ser es una la panarteritis nodosa, que principalmente afecta al riñón, no afecta al pulmón, porque las otras del síndrome pulmón-riñón no encajaría acá, porque no hay clínica de hemoptisis, de afectación del pulmón. Entonces, pero tanto la PAN como la glomerulonefritis primaria generalmente cursan con nefritis, y un dato característico que en un 70% se presenta es la hematuria, y acá no hay hematuria en el caso clínico. La amiloidosis renal, generalmente lo más característico en los casos clínicos, no se olviden, le van a presentar como un síndrome nefrótico, ¿no? Una paciente con edemas, puede haber hipertensión, pero hiperlipidemia, elevado colesterol, proteinuria, pérdida de proteínas en orina, un rango nefrótico. Entonces, eso es el caso clínico de que me va a presentar una amiloidosis renal como síndrome nefrótico. Entonces, probablemente estemos frente a una poliquistosis. Es una enfermedad, la poliquistosis renal es una enfermedad hereditaria, es autosómica dominante, la enfermedad poliquística del adulto, y también hay autosómica recesiva. Entonces aquí progresan lentamente a insuficiencia renal crónica, terminal. Miren, historia familiar, antecedentes familiares de poliquistosis, tenemos acá el caso clínico. La madre probablemente ha tenido lo mismo y ya hizo su insuficiencia renal. Entonces estamos frente a una enfermedad poliquística renal del adulto que, desde el punto de vista renal, evolución lenta, enfermedad renal crónica, 50% a los 60 años ya tienen enfermedad renal crónica terminal. El debut clínico se hace entre los 40 y 50 años, como en nuestro caso clínico, cursa con hipertensión y riñones muy grandes y con mucho quistes, ¿no? Por lo tanto, entonces estamos a una poliquistosis renal. Pregunta número 42 del área de cirugía general. Varón de 15 años que hace 2 horas jugando pelota sufre herida en el primer dedo de la mano izquierda. Sus amigos le aplican pasta dental y la cubren con un pañuelo usado para llevarlo al centro de salud. Examen: herida contuso cortante de 5 centímetros en la cara palmar del primer dedo con signos de flebosis y sangrado. ¿Cómo cataloga la herida? Entonces tenemos según de acuerdo al tipo de cirugía: limpia, contaminada y sucia. Pero acá hay un dato característico: es una lesión traumática. Entonces, toda herida producida por un traumatismo, una lesión traumática, es una herida tipo contami. Entonces, ese dato es muy característico. Pregunta número 43. Varón de 20 años, el área de cardiología, sin antecedentes, sufre muerte súbita mientras se encontraba jugando un partido de fútbol. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Vamos a ver. Tendríamos que acá descartar algunas alternativas. Tanto la miocardiopatía chagásica, que es un tipo de miocardiopatía dilatada. La miocarditis aguda también me produce miocardiopatía dilatada. Generalmente la miocardiopatía dilatada, chagásica o dilatada, el caso clínico es un cuadro clínico de una ICC con disnea progresiva, ortognia, disnea paroxística, edemas, pero en una evolución. Entonces no se presenta generalmente con muerte súbita, no es lo frecuente. El infarto miocardio, la edad, un poco lo descartaríamos, ¿no? La edad, 20 años, si bien es cierto, el jugar al fútbol, sobre todo si no se está acostumbrado a hacer una actividad física regular, trotar unos 5 días
a la semana de 30 minutos, puede ese estrés producirme una lesión de placa, todo, y en un paciente con factores de riesgo, y producirme un infarto masivo y una muerte súbita, es decir, un infarto tipo 3 en la definición de infartos. Entonces, pero por la edad es un poco se descartaría. Le digo, en los casos clínicos le van a preguntar lo más frecuente, lo más característico, entonces no es lo más característico. Como vimos también, la miocarditis aguda generalmente es disnea, dolor de pecho en un paciente asociado a un cuadro respiratorio o un cuadro de procesos virales. Entonces, no es. Aquí presenta un paciente joven que sufre muerte súbita a un deporte de competencia. Estamos a la famosa miocardiopatía hipertrófica, que fue la causa de que murieron los 2 jugadores de Cristal en un mismo año, hace 2 años, si mal no recuerdo. Entonces, es la primera causa de muerte en gente joven deportista, no lo olviden, es la primera causa de muerte. Como datos adicionales, la más frecuente es la de tipo asimétrico, es de tipo, lo más frecuente es que sea de tipo hereditaria autosómica dominante, por mutación en las proteínas de la sarcómera, principalmente es asintomática, la mayoría, pero si da síntomas, en un 90% presenta disnea, también puede haber angina, síncope. No se olviden que esta tríada también lo presentan los pacientes de estenosis aórtica, pero generalmente le van a poner una edad mayor. Y también puede producir, como en nuestro caso clínico, muerte cardíaca súbita por arritmia ventricular. Al examen físico presentan un pulso bisferen. Esto es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque eso me va a diferenciar de la estenosis aórtica, que me presenta el pulso parvus y tardus. Otro dato característico que lo diferencia de la estenosis aórtica es que su soplo aumenta a las maniobras de Valsalva. En cambio, la estenosis aórtica disminuye. Entonces la respuesta sería una miocardiopatía hipertrófica. Pregunta número 44, el área de gastroenterología, varón de 53 años con un tiempo de enfermedad de 48 horas, ingresa por dolor en fosa ilíaca izquierda que luego se irradia a todo el abdomen inferior. Examen, signo de irritación peritoneal marcada en todo el abdomen. Antecedente de cuadros similares en 2 oportunidades pero más leves. ¿Cuál es la mejor posibilidad de diagnóstico? Entonces vamos a ver, es un paciente varón con dolor en fosa ilíaca izquierda y de ahí con una probable clínica de una peritonitis. Muy bien, vamos a ir descartando. Cáncer de colon perforado, cáncer de recto avanzado. Yo les he dicho que para pensar en cáncer tendrían que ponerme signos constitucionales, hiporexia, baja de peso. Ahora, si es cáncer de cuadro, no olviden, si es un cáncer de colon izquierdo, generalmente cursa con cuadros obstructivos. Tiene que darme eso en la clínica, cuadros obstructivos. Si es un cáncer de colon derecho, generalmente cursa con hemorragias indoloras, con anemia, ¿no? Sangre oculta en heces. Entonces no es la clínica. Cáncer de recto con rectorragia. Entonces descartaríamos los 2 tipos de cáncer. Una apendicitis aguda complicada. Si bien es cierto, puede haber un apéndice presentarse en la fosa ilíaca izquierda, ¿no? Porque sabemos que lo más característico es epigastro, que el dolor se irradia a fosa ilíaca, se instala en fosa ilíaca derecha, todo. Pero supongamos, a veces puede haber una apendicitis retrocecal, pero eso no es frecuente. Como les digo, en los casos clínicos viene lo más frecuente, entonces por lo tanto descartaríamos la apendicitis aguda complicada. Vómulo colónico complicado va a cursar con un cuadro de obstrucción intestinal, que no es, y aparte generalmente como antecedentes de todo vómulo tiene que haber antecedentes de cirugías previas, tampoco no lo dan. Entonces probablemente estemos frente a una enfermedad diverticular complicada. Vamos a ver. Entonces la diverticulosis, la mayoría son asintomáticos, y si hay síntomas puede presentarse dolor abdominal, pero en un 5 a 15% puede haber hemorragia. Pero la complicación más frecuente, si en un momento usted
te preguntan de la enfermedad diverticular, es la diverticulitis, que probablemente estamos frente a este cuadro, que es la complicación. La localización más frecuente es el sigma, triada de dolor abdominal, fiebre, leucocitosis, ¿no? Entonces, dolor generalmente. Gol estándar para el diagnóstico es la tomo, entonces probablemente estamos en una enfermedad diverticular complicada con diverticulitis. Número 45, el área de infectología. Mujer de 47 años, diabética, acude a emergencia por dolor en brazo izquierdo y fiebre desde hace 3 días. Examen físico, febril, polinéica, hipotensa, brazo y mano izquierda con aumento de volumen, dolor intenso, zona de eritema y coloración violácea. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico empírico más adecuado? Vamos por la clínica en una paciente diabética, probablemente con una celulitis complicada. Y por ser diabética se tiene que pensar que es producida por un estafilococos meticilino resistente. Entonces el tratamiento empírico de elección es vancomycin, que sería la respuesta. Pregunta número 46, la área de ginecología en el acceso de mama puerperal. ¿Cuál es el agente causal? Entonces, entre las infecciones, las mastitis, en general, el agente más frecuente es Staphylococcus aureus, si a usted le preguntara. Y hay mastitis aguda y crónica. Crónica generalmente por enfermedades como TB, sífilis, hongos. Y la aguda hay no puerperal y puerperal. A mí me está preguntando por la de tipo puerperal, de tipo acceso. Entonces lo más frecuente es esta Staphylococcus aureus, el agente más frecuente. Pregunta número 47 de neonatología, recién nacido de parto vaginal, examen flácido, inspiración apneica, frecuencia cardíaca 96 latidos, cuerpo rosado y extremidades cianóticas, mueca al pasaje sonda. ¿Cuál es el punto? Pregunta que ustedes el día anterior tienen que repasar su test de Apgar, no lo olviden, siempre en sus exámenes. Entonces vamos a ver, color de la piel, un punto, porque tiene extremidades azules, el tronco es rosado, pero las extremidades son azules. Frecuencia cardíaca menos de 100, 96, otro punto, van 2. Respuesta estímulo, muecas, van 3 puntos. Tono muscular, está arefléxico, no tiene, entonces 0. Y respiración también está ausente, la respiración apneico, entonces sería 3 puntos. Sería entonces, ¿cuál es el puntaje de Apgar? 3 puntos en ese caso clínico resignado. Pregunta número 48, ginecología, ¿cuál es el método ideal de anticoncepción puerperal? Entonces, dentro de las condiciones especiales del control de la fertilidad en puérperas, hay unos tópicos que el MINSA en su guía lo llama como condiciones especiales. En las primeras 3 semanas postparto, dice, no deben usarse los anticonceptivos orales por riesgo de complicaciones tromboembólicas. Las píldoras de solo progesterona en cualquier momento postparto si no hay lactancia. Es decir, si la madre no da de lactar, entonces la progesterona es lo único que se puede dar. Pero si ha de lactar, dice, los anticonceptivos orales pueden disminuir su producción. Usar después de 6 meses de lactancia con el destete recién nacido. Iniciar las píldoras de solo progestágena después de la 6ª semana postparto como anticonceptivo oral. Entonces, en otras palabras, si no da de lactar, desde el inicio del postparto. Si da de lactar, esperar 6 semanas. Sería la anticonceptivo de tipo progestágeno, la medroxiprogesterona sería la. Pregunta número 49, el área de reumatología, mujer de 60 años, caucásica, antecedentes de alcoholismo y de ovariectomía bilateral a los 45 años y de ingesta de carbonato de calcio. Presenta acentuación de la cifosis dorsal fisiológica y disminución de la estatura corporal. ¿Cuál es el estudio más importante a solicitar? Entonces, igual tengo que pensar frente a qué estoy. Entonces, nos dan una mujer de 60 años, mujer, mire el sexo mujer, 60 años, añosa ya, caucásica, blanca, antecedente de alcoholismo, ovariectomía bilateral, es decir, problema hormonal acá. Si bien es cierto, toma carbonato de calcio y presenta ya cambios en su estructura del óseo. De hecho, estamos frente a una probable osteoporosis.
factores de riesgo: genético, raza, sexo, alcohol, menopausia, ¿no? La extirpación de los ovarios estaría presentándose como una menopausia temprana. Entonces, aquí raza y sexo. Entonces, la osteoporosis, miren, en blancos, el riesgo de fractura por osteoporosis 14%, y en mujeres. Entonces, caucásica, mujer, aumenta, es un dato epidemiológico importante para sospechar en osteoporosis. Entonces, en la clínica hay rigidez raquídea, contractura muscular, pronunciación de la cifosis fisiológica, de alteraciones estáticas, como lo menciona el caso clínico. Por lo tanto, se hace varios exámenes, pero el gol estándar sigue siendo la densitometría ósea, porque este examen valora el riesgo de fractura, valora la necesidad de tratamiento y sirve para monitorizar los cambios como respuesta al tratamiento, siendo la densitometría ósea el gol estándar para la osteoporosis, que sería el caso clínico en esta pregunta. Pregunta número 50 del área de salud y comunidad, epidemiología, estudio para evaluar las incidencias, ¿no? Nos presenta estudio de corte y casos y controles, que son estudios analíticos. Aquí, prospectivo o retrospectivo, tiene que ver más que todo con la dirección de las variables. Por ejemplo, cortes es un estudio prospectivo, porque yo voy desde la variable independiente a la dependiente. En cambio, el casos y controles es retrospectivo, porque yo voy de la variable dependiente a la independiente. Entonces, esto no... Aquí la duda estaría frente a corte, casos y controles o experimental, pero sabemos que el experimental no calcula incidencias, mucho menos el casos y controles. Vamos a ver, aquí la respuesta es corte, características. Entonces, como le dije, es un estudio corte, casos y controles son estudios analíticos observacionales, no olvidemos. Tiene características, entonces, que va de causa a efecto, de la variable independiente el corte a la variable dependiente. Otra característica importante es permite el estudio de múltiples efectos, enfermedades de una sola exposición. Por ejemplo, a la paciente que se expone a consumo de anticonceptivos orales, factor de riesgo, y pues se puede ver el efecto cáncer de mama, de ovario, es decir, múltiples efectos con un solo factor de riesgo. Una característica importante es que se evita los sesgos de selección y de memoria, ¿no? Esto es muy importante, a diferencia del caso sin controles, más bien que hay sesgos de selección y de memoria. Y esto se puede obtener a partir de este tipo de estudio la incidencia de la enfermedad, porque partimos de personas sanas, es decir, partimos de personas sanas que les ponemos al factor de riesgo y las seguimos. Entonces, de esas, ¿cuántas van a tener la enfermedad durante un tiempo? Y eso me permite calcular la incidencia. Aquí la respuesta sería cortes. Pregunta número 51 del área de obstetricia, gestante que presenta pérdida de líquido en la semana 39. ¿Cuál es el manejo inicial? Entonces, ¿tendría que descartar una incontinencia urinaria? Sí, una incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Tendría que descartar una ruptura de quiste vaginal? Sí. ¿Tendría que descartar que no sea una hidrorrea residual? Sí. ¿Tendría que descartar una rotura de bolsa amniocoreal? Sí. Pero desde el punto de vista de diagnóstico, tratamiento y pronóstico, ¿no? Tanto para la morbimortalidad del niño y la morbimortalidad de la madre, lo primero es el manejo inicial, que yo tengo que confirmar que no estoy frente a una ruptura prematura de... Entonces, para el diagnóstico, la anamnesis es muy importante. Hay líquido por los genitales con olor a lejía, aunque no siempre, me da una certeza del 90%. Tendría que usar el espéculo y a través del test de lecho o cultivar eso también me ayuda. Un dato importante es, ojo, se debe evitar el... Entonces, miren, entre el test de nitracina y el test de lecho, el Fermin test, que ha sido muy preguntado en el ENAM, entonces juntas dan una certeza del 93%. Entonces, en esta paciente lo primero es descartar que no esté ruptura prematura de membranas. Pregunta número 52, el área de hematología, varón de 67 años refiere que el último mes le duelen todos los huesos.
hemoglobina 9,1, es decir, anemia, velocidad de sedimentación glomerular 90, proteinograma electroforético pico monoclonal, calcio de 12,5, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Entonces estoy frente a una patología que me está afectando los huesos, hay mucho dolor, anemia, hipercalcemia y este dato importante que poco lo tienen, el proteinograma electroforético pico monoclonal. Entonces, ¿qué tendría que yo descartar? Cáncer de colon, ya mencionamos, cáncer de próstata, no hay signos constitucionales, no hay presentación en cáncer de colon ni de obstrucción intestinal si es izquierdo, de hemorragia indolora si es derecho, carcinoma de próstata, no me dice antecedente de prostatitis o de una insuficiencia renal postrenal, no me da esa clínica. La insuficiencia renal crónica generalmente, si bien es cierto, va con anemia, pero generalmente al inicio cursa, lo más frecuente que me den el caso clínico, que cursa con hipocalcemia, ¿no? Pero no encajaría este dato del pico monoclonal, proteinograma, entonces se descartaría. Lupus eritematoso sistémico, no, generalmente el cuadro clínico tienen que darme con síntomas más inespecíficos, ¿no? Mialgias, dolores musculares, cansancio, astenia, alopecia, entonces, o algún otro criterio de diagnóstico. Entonces, lo más probable es, estamos frente, y lo característica, hay varios datos característicos del caso clínico, estemos frente a un mieloma. Para definirlo se requiere pues de la proliferación clonal de células plasmáticas malignas, que eso me va a producir proteínas monoclonales, me lo da el proteinograma en el caso clínico, lesiones osteolíticas que son muy dolorosas, me lo dice el caso clínico, enfermedad renal, ahí tengo insuficiencia renal, anemia, por la anemia, y inmunodeficiencia. Estas lesiones osteolíticas van a producir hipercalcémico. Entonces, generalmente, miren, a partir de los 60 años, es más frecuente varones, como el caso clínico, aumenta su prevalencia. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? Miren, en un 65 a 70% dolor óseo. De ahí el síndrome anémico, me lo da el caso clínico, pérdida de peso, infección, esplenomegalia, fiebre. El dolor óseo es signo cardinal del mieloma múltiple. El caso clínico me lo da, por ejemplo. Entonces, sus tres criterios diagnósticos: células plasmáticas, ojo, esto se hace en médula ósea, componente monoclonal, lo tenemos, y evidencia de lesión de órgano blanco, hipercalcemia 12,5, insuficiencia renal, probablemente por la anemia, hay anemia y lesiones osteolíticas. Entonces hay criterios que me hacen el diagnóstico de mieloma. Entonces, por todos los datos, el diagnóstico más probable es un mieloma múltiple. Pregunta número 53, el área de obstetricia. La tuberculosis nosocomial se ha convertido en un problema importante en nuestro país. Para su prevención es necesario garantizar una adherencia a las medidas de protección personal mayor al 95%. ¿Cuál es la estrategia más importante para lograrlo? Esto ya lo explicamos en las primeras preguntas con respecto a que estamos frente a promoción, prevención, qué tipo de prevención es, primaria, secundaria. Entonces, aquí miren, estamos frente a un grupo de riesgo, ¿no? Están en un hospital frente a un grupo de riesgo y yo tengo que utilizar medidas de protección específicas para evitar contagiarme de tuberculosis. Entonces, estamos entonces frente a una protección específica, reducir el riesgo a través de esas medidas para contagiar la tuberculosis, es decir, es un nivel de prevención primaria, cual me da una protección específica. El diagnóstico precoz, el tratamiento, ya vimos que es un nivel de prevención secundaria, la rehabilitación, recuperación, un nivel de detención precoz, tratamiento oportuno, prevención secundaria, educación sanitaria, tiene que ver con la promoción de la salud. Muy bien, entonces es una protección específica. El comité de acreditación de un hospital 2.1 estableció
su plan de autoevaluación a fin de prepararse para la evaluación externa. Dicha evaluación debe realizarse como mínimo, es una pregunta de Salud y Comunidad del área de Administración y Gerencia. Entonces, me pregunta sobre la acreditación de los establecimientos de salud del MINSA. Entonces, tendrían que haber datos. Entonces, la acreditación de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, por si acá le pregunten, bueno, fue a través de resolución ministerial, se dio en el año 2007, lo único que tienen que saber de esta diapositiva. ¿En qué consiste? Es un proceso de evaluación periódica basado en la comparación de desempeño del prestador de salud con una serie de estándares óptimos y factibles de alcanzar, orientando a promover acciones de mejoramiento continuo de la calidad de atención y el desarrollo armónico de las unidades productoras de servicios de un establecimiento de salud o servicio médico de apoyo. El proceso de acreditación consta de dos partes, la primera de autoevaluación y de una evaluación externa. La autoevaluación obligatoria se le realizará mínimo una vez al año. Me pregunta por la autoevaluación. Y la evaluación externa, voluntaria y en un plazo posterior no mayor a 12 meses desde la última autoevaluación con calificación obligatoria. Entonces, me dicen acá, el Comité de Acreditación de un Hospital 2.1 estableció su plan de autoevaluación a fin de prepararse para la evaluación externa, que es el segundo paso. Dicha evaluación, es decir, dicha autoevaluación, debe realizarse como mínimo una vez al año. Pregunta número 55 del área de salud y comunidad también, administración y gerencia. ¿Cuál es el mecanismo propuesto por el Estado para garantizar el MAIS BFC en el primer nivel de atención? Muy bien. El modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad tiene principalmente 4 componentes: gestión, organización de prestación, prestación de los servicios de salud y financiamiento. Me están preguntando por el financiamiento. El actual MAIS BFC presenta como principal ventaja el enfoque promoción y prevención de la salud basándose en el primer nivel de atención de salud. Entonces, ¿qué mecanismo me dicen? En este componente de financiamiento yo garantizo para un buen realizar una buena promoción, prevención en el primer nivel de atención. Entonces, el modelo de atención integral basado en familia y comunidad financia la demanda vía mecanismo de captación. Entonces, a través de captación. Lamentablemente estos son términos, conceptos que tienen que saberlos. Entonces, captación. ¿Cuál es el mecanismo propuesto por el Estado para garantizar del MAIS BFC en el primer nivel de atención? Es decir, financiamiento en el primer nivel de atención, captación sería. Pregunta número 56 del área de dermatología. De las siguientes patologías es una dermatosis genética. Vamos a ver. Aquí, ¿cuáles son producidas por agentes infecciosos? El himpético, ya hemos hablado, producida por estreptococo beta hemolítico, ¿no? Entonces, no es genética. El molusco contagioso es una enfermedad térmica producida por un poxvirus, causada por unas lesiones sobresalientes con un puntito en el extremo. Entonces, es una infección viral. La verruga, las verrugas comunes causada por algunos tipos del virus papiloma humano. Entonces, tanto la verruga, el molusco contagioso y el himpético son infecciosas. La milaria es una dermatosis que generalmente se produce por el calor, es decir, hay una obstrucción de las glándulas de la epidermis ecrinas, entonces se obstruye y me produce unas lesiones tipo sarpullido, le hablan de sarpullido del calor, ¿no? Generalmente por el calor, por condiciones externas, ambientales, no es genética. La de aquí, la única dermatosis genética es la ictiosis, que se caracteriza por sequedad, escamación de la piel, es frecuente, ¿eh? No es infrecuente. Entonces, tipo de ictiosis, entonces herencia, independientemente, miren, el tipo de ictiosis es genético. La vulgar por autosómico dominante,
la ligada al X, la ictiosis lamelar por autosómico recesivo y la ictiosis epidérmica autosómico dominante. Entonces es una dermatosis genética. Pregunta número 57 de gastroenterología. Varón de 44 años, natural de Puno, que acude a emergencia por 18 horas de dolor y distensión abdominal, deshidratación moderada, náuseas, anorexia, no elimina flatos, hemograma normal. Presentó cuadro similar hace 2 semanas con resolución espontánea, radiografía de abdomen, signo de grano de café. ¿Cuál es el tratamiento previo a la decisión quirúrgica? Entonces, un cuadro generalmente me da de distensión abdominal, náuseas, no elimina flatos, un cuadro de obstrucción intestinal que viene repetitivo y un dato muy característico, la radiografía de abdomen, el signo de grano del café. Entonces, este dato me lleva a la patología y ya reconociendo esa patología, yo voy a ver cuál es el tratamiento previo a la decisión. Estamos frente a un vólvulo del colon. Entonces, entre los aspectos esenciales, esto nos regala el CTO. Se trata de una obstrucción en asa cerrada, por lo que progresa más rápidamente isquemia y necrosis. El más frecuente es el vólvulo de sigma, no lo olviden, que produce la imagen radiológica típica de omega o grano de café. El tratamiento es la devolvulación endoscópica, salvo en casos en que haya datos de isquemia establecida, en que el tratamiento es de frente quirúrgico. Pero el caso clínico no nos da datos de isquemia establecida. Entonces, el vólvulo signa, entonces, aquí está, dilatación de todo el colon, imagen en grano de café, colonoscopía descompresiva, y luego, entonces, distorsión endoscópica sería la respuesta. Pregunta número 58, la de pediatría, gastroenterología. Lactante de 2 meses que presenta llanto incontrolable y distensión abdominal con ruidos hidroaéreos aumentados. Ninguna otra sintomología. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver, diarrea infecciosa no es el cuadro clínico de posiciones líquidas o nada de eso. Impactación fecal no me da un cuadro de obstrucción intestinal típico. Apendicitis aguda, como ya vamos a ver, se aleja porque es un lactante de 2 meses, generalmente la apendicitis mayor es de 1 año. Intussusección puede ser, pero generalmente cursa la clínica de la intusección, como ya vimos en una pregunta anterior, es un cuadro que cursa con el cuadro característico llanto, es un llanto incontrolable, encogimiento de miembros inferiores, que en las heces primero pueden ser normales, de ahí en rojo grosela, de ahí no puede haber, hay una obstrucción intestinal, y al examen tienen que darme el dato de una masa en hipocondrio derecho y la radiografía característica o la ecografía característica, como en el caso clínico anterior. Nada de eso para pensar en una intusección. Entonces, simplemente es un lactante con llanto, distensión abdominal, con ruidos hidroaéreos aumentados, ni una otra sintomología. Probablemente estemos frente a un cólico de gases. Como les dije, no sea un apéndice, invaginación intestinal lactante, pero vimos que no presenta el cuadro clínico. Y apendicitis, porque es generalmente después del primer año de vida, se caracteriza, sería la más frecuente de las emergencias, y se llama así entre los 6 a 12 años. El cuadro clínico es el dolor abdominal, signo clave. Paciente, bueno, el llanto se puede traducir como dolor abdominal. Muy importante, los vómitos son un síntoma tan constante que su ausencia presenta dudas del diagnóstico. El cuadro clínico no nos dice que el lactante tiene vómitos, por lo tanto se aleja del apéndice. Entonces, por lo tanto, estamos frente a cólicos en el lactante, cólico de gases, frecuente 15-40%, de un episodio de llanto. Wexel lo define como episodio de llanto intenso y vigoroso al menos 3 horas al día, 3 días a la semana, durante al menos 3 semanas en un bebé sano y bien alimentado. La respuesta sería un cuadro de cólico de. Pregunta número 59, el área de obstetricia, puérpera inmediata de parto vaginal, presenta atonía uterina que no cede a la administración de
uterotónicos. La primera acción a seguir si usted se encuentra solo luego de iniciar masaje bimanual es que estamos frente a una atonía uterina. ¿Cuál es el manejo? El manejo de la atonía uterina consiste en masaje uterino. Ya lo hizo el médico. Fármacos uterotónicos no responde. De ahí que sigue taponamiento uterino, más conservadores, embolización arterial selectiva o tratamiento ya quirúrgico más invasivos. Pero desde el taponamiento uterino hacia adelante, todos estos procedimientos se realizan en sala de operaciones. Entonces aquí está el masaje uterino, compresión, ya lo ordenó. Tratamiento médico también, oxitocina, el fármaco de elección, no lo olviden. Entonces le sigue el taponamiento uterino o algún otro tratamiento quirúrgico, sea conservador o muy invasivo. Pero entonces para esto se requiere tener que solicitar personal de apoyo. Esa sería la primera acción a seguir. Paroxística, no, correcto, muy bien. Entonces, la hemoglobinuria paroxística nocturna es un tipo de anemia hemolítica, ¿correcto? Para empezar, teníamos que... Aunque dice, la enfermedad cursa con anemia hemolítica, se trata de un proceso mucho más complejo, ya que es un trastorno de la célula madre pluripotencial de la médula ósea. Es decir, dentro de la patologenia hay un exceso de sensibilidad al complemento como dato adicional. Entonces, aquí está. Como es una anemia hemolítica, ¿qué es lo característico? Dice. Anisocitosis, poiquilocitosis son distractores, quisitosis son distractores. Lo más importante en el hemograma que te dice que este paciente tiene anemia hemolítica, independientemente de la causa, es la policromatofilia o ortocromáticos. Es importante y se observa tanto en megaloblastosis y hemólisis. Aquí la respuesta: ¿qué hallazgo morfológico celular más probable encontrar en un paciente con hemoglobinuria paroxística nocturna? La policromatofilia. Muy bien, con eso hemos concluido las 40 preguntas más.